Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Nos encontramos en el segmento Jesús y la verdad presentes. Y le instamos a que si no nos puede conseguir por esta plataforma, hay otras 4 que nos puede conseguir y también nos pueden escribir bajo el título de Final de la verdad presente. Y no se olviden compartir el segmento. Como siempre decimos. Que siempre decimos semana. Ok, entonces vamos entonces a comenzar con una oración. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, Señor. En estos momentos, que sea tu Santo Espíritu quien dirija nuestra mente hacia, Señor, tu voluntad, en obediencia a ti. En nombre de Jesús. Amén. La noticia que vamos a discutir se titula Guerra en Sudán ha destruido iglesias cristianas. La guerra civil en Sudán no solo ha devastado ciudades, hospitales y hogares, también ha golpeado duramente a las comunidades cristianas. En medio del conflicto, más de 160 iglesias han sido dañadas, destruidas, saqueadas o convertidas en espacios militares, dejando a muchos creyentes sin lugar seguro para congregarse. Desde el inicio de la guerra entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, los templos han quedado atrapados en una violencia que no distingue entre viviendas, hospitales ni lugares de culto. CBN News y Guiame reportaron que algunas iglesias fueron transformadas en cuarteles militares y depósitos de armas por grupos armados. Ellos rompieron las puertas y comenzaron a golpear a todos los que estaban dentro. Y eso lo dijo Nasser. Su testimonio refleja la vulnerabilidad de creyentes que aún reunidos para orar no han encontrado protección en medio de un país consumido por la violencia. La persecución contra cristianos en Sudán ya no se limita a zonas rurales. La especialista Dennis Brown advirtió que ahora se extiende por todo el país, incluso a áreas urbanas que antes servían como refugio para los creyentes. Open Doors también señala que líderes cristianos y comunidades históricas enfrentan cierres forzados de iglesias, destrucción de edificios y amenaza por causa de su fe. La gravedad de la guerra es inmensa. La UNICEF, FAO y el Programa Mundial de Alimentos advirtieron en mayo del año 2026 que casi 19.5 millones de personas en Sudán enfrentan inseguridad alimentaria aguda, mientras más de 825,000 niños corren riesgo de sufrir desnutrición severa este año. Son otros problemas que se añaden. Sí. El conflicto, el desplazamiento y las restricciones de accesos humanitarios han profundizado una de las peores crisis del mundo. Así que ahora nos estamos trasladando, ¿verdad?, a una situación igual de vandalismo contra las iglesias. Es increíble que han dejado de operar 160 iglesias cristianas y que algunas de ellas son literalmente hospedaje para la guerrilla. Y esto está pasando actualmente en Sudán. Y hay una primera pregunta para analizar. ¿Cuál debe ser el carácter del cristiano ante esta situación? Porque estamos leyendo que estas personas van a la iglesia a tener un lugar seguro de oración y de pronto viene la guerrilla, los interrumpe, ¿sabe? Que ni en la iglesia ellos pueden sentirse seguros. Sí. Dice así: me fue mostrado que el pueblo de Dios deberá estar íntimamente unido por los vínculos de la comunión y el amor cristiano. Solo Dios puede ser nuestro escudo y fortaleza en este tiempo de calamidades nacionales. El pueblo de Dios debe despertarse, debe aprovechar sus oportunidades de diseminar la verdad, porque estas no durarán mucho. Me fue mostrada angustia y perplejidad y hambre en la tierra. Estamos relatando una visión que tuvo, ¿verdad? Sí, una visión que tuvo la señora de profecía. Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad para que al fin sea pesado en balanza y hallado falto. Esto es algo serio. Sí, esto se encuentra en primero de Hoy el Testimonio, página 88.2. Interesante esta cita, porque fíjate, ella vio esto
en esa visión, estamos hablando de más de 150 años atrás. Y es lo que pasa, por decirlo así, cada día a día acá. Hoy en día está surgiendo eso y mucho más. ¿Sabes? Que eso deja mucho que decir. Que por lo menos los escritos que ella escribió tantos años en el pasado, se está viendo ahora en lo que estoy diciendo. Y también me hace pensar que ella, en esta visión que tuvo, lo que está queriendo es despertar al pueblo y que entiendan, mira, Satanás quiere que tú estés inactivo. Una persona inactiva es una persona que no hace nada. No hace nada. Sí, entonces, si estamos en el último tiempo y no hacemos nada, como dice la cita, cuando nos pesen en balanza, vamos a ser hallados falsos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero aceptar el sacrificio de Cristo. Sí. Porque Dios siempre busca la manera de llegar a nuestra vida. Así que es importante que nosotros abramos nuestro corazón al Señor para que pueda obrar en nuestra vida y que en esta dependencia que tengamos de Él nos muestre el camino a seguir. Eso es así. ¿Qué ocurre en el registro celestial? Es una buena preguntita. Ha llegado el momento en que aquellos que eligen al Señor como heredad, presente y futura, debe confiar solo en Él. Todo aquel que profese la piedad debe tener experiencia propia. El ángel registrador está anotando fielmente las palabras de los actos del pueblo de Dios. Imagínate si estamos viviendo en un tiempo solemne. ¿Es así? Que todos nuestros pensamientos y acciones están subiendo, están siendo anotados. Anotado ya en el cielo, todo lo que tú haces aquí. Lo que tú haces, sea bueno o sea malo, está siendo anotado. Sí, que la cita que los ángeles están observando el desarrollo del carácter y pesando el valor moral. Los que profesan creer la verdad han de ser íntegros ellos mismos y ejercer toda su influencia para iluminar a otros y ganarlo para la verdad. Eso es así. Sus palabras y obras son el conducto por medio de lo cual los principios puros de la verdad y la santidad son transmitidos al mundo. Son la sal y la luz de la tierra. ¿Sabes qué? A veces pensamos, y lo he comentado anteriormente en este foro, que necesitamos tal vez ser bien elocuentes o preparar una tremenda predicación, pero nuestro testimonio en el diario vivir, esa es la mayor prédica que le podemos dar a nuestros prójimos de que, wow, qué persona diferente. Ay, me gustaría ser como esa persona. Qué paz, qué mansedumbre, qué templanza. Porque en el diario vivir, cuando nosotros llevamos una fe viva y vivimos vidas piadosas, pues lo llevamos a la práctica, lo que nosotros aprendemos. Sí. Y es importante que nosotros tengamos la conciencia de que ocurre en el registro celestial, que por eso presentamos la cita. Pues ahora mismo todo se está siendo registrado. Y no es que, ay, qué exagerado, porque tal vez la gente puede pensar, ay, no es posible que todo esté subiendo el registro. Ay, pero qué exageración. No, es que Dios es tan justo y tan justo y tan justo que Él evalúa según a la realidad, que eso es lo importante. Una persona que fuera injusta, mira, da una sentencia sin importar, pero como Dios es justo, pues todo sube al registro. Eso es así. ¿Y qué desea Dios de su pueblo? Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esa luz tocará en tinieblas. Dios exige que manifestemos al mundo, por medio de nuestro carácter y nuestras obras, una medida del espíritu de unión que esté de acuerdo con las verdades sagradas que profesamos y con el espíritu de las profecías que se están cumpliendo en estos postreros días. La verdad que hemos comprendido y la luz que ha resplandecido sobre nuestras almas nos juzgarán y condenará si nos apartamos de ellas y nos negamos a ser guiados por ellas. En otras palabras, ¿qué estamos queriendo decir? Dios necesita a un pueblo unido. Las verdades se nos han sido reveladas. Si yo conozco una verdad y me aparto de ella, pues voy a quedar en tinieblas. Y eso lo dice claramente. Necesitamos andar en la luz para resplandecer a los demás. Exacto, o sea que esto aquí, yo analizando esto un poquito, es interesante que
Tú sabes que mucha gente, con todo lo que está surgiendo a nuestro alrededor, hay gente que ha estado, vamos a decir, en la iglesia, que pertenecemos nosotros y también las otras denominaciones. Pero dentro de todo, nosotros estamos viendo que debe estar más afejado en las cosas, tú sabes, dentro de la iglesia. Vemos nosotros que están más lejados, o sea, que no se están quedando, o sea, que se están yendo. Y esto, exacto, entonces es más difícil, en vez de mantenerse, se están alejando más de las cosas espirituales. Y a través de este medio que nosotros lo estamos presentando y estas noticias que estamos viendo ahí, hay gente de otros lugares que están buscando de Dios de verdad, ¿sabes? Con esa fe, tú sabes, que están buscando de verdad. Y nosotros, pues, digo yo, porque hay algunos que sí están buscando, los que están viendo este programa, pero hay otros que debe acercarse más, se están alejando más. Y yo entiendo que ya es tiempo ya que nosotros estamos un poquito alejados, ya es tiempo ya que comience a acercarse más a las cosas espirituales. No, y que tomen la salvación, como dice la palabra, con temor y temblor, porque esto no es un juego. Ha habido un atraso, pero no es porque Dios se ha atrasado, es que Dios no quiere que nadie perezca. Exacto. Hay que despertar y entender, espérate, está en juego mi alma, está en juego mi salvación, mi vida. Soy creación suya, respiro cada día porque Él es el proveedor. O sea, que nosotros empezamos a qué Señor, como dices, vamos a servir. Porque exacto. En medio de los dos, eso no va a funcionar. Exacto. Y el equipo de ganador es con Cristo Jesús. Ese es el que va a vencer. Eso es así. En conclusión, levantemos en oración a estas naciones que están siendo probadas y a todos aquellos que sufren por la guerra. Dios obrará a través de un pueblo unido. Aquella persona que empiece a desunir, a decir cosas para que los hermanos, ya usted sabe que eso no es de Dios. Eso no es de Dios, no. El desarrollo de nuestro carácter espiritual es vital para poder habitar en la luz. Sí. El tiempo transcurre y nos acerca a la venida del Señor. Aunque usted no quiera, mira, el tiempo sigue avanzando. Va a avanzar hasta el final. Y por eso hay que vivir con conciencia y pedirle la ayuda divina para poder obtener la vida eterna. Porque por nosotros mismos, mira, no podemos. Pero Dios es todopoderoso y si nosotros, mira, nos agarramos de Él, vamos a ser más que vencedores. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Hermano, no ha elegido Dios los pobres de este mundo, son tus hermanos. Son tus hermanos. Hermano, dices que somos del pueblo de Dios. Miente, porque no amas a tu hermano. Jesús murió también
a tu hermano, mi querido hermano, como Jesús. Hermano, ¿por qué juzgas a tu hermano? No le calumnies, le estés hablando a sus espaldas, acarreas maldición. Y Cristo no ha querido aún juzgarte por las cosas que haces tú. Jesús tiene paciencia, mi querido hermano. Jesús tiene paciencia, mi querido hermano, tenla tú. Ora más por tu hermano, mi querido hermano, como Jesús. Hermano, ¿por qué no ayudas a tu hermano? Pues Cristo ayudó al necesitado, no miró su condición. Si ves tu hermano en problemas, piensa que puedes ser tú. Dale la mano, mi querido hermano, como Jesús. Dale la mano, mi querido hermano, como Jesús. Porque en el futuro, mi querido hermano, puede ser tú. Hermano, no ha elegido Dios los pobres de este mundo. Son tus hermanos, son tus hermanos. Hermano, si se pierde tu hermano, no pienses que si es por tu culpa, al cielo tú irás. Hermano, no quiero estar en tu lugar cuando Jesús regrese acá. Jesús habla tu vida, mi querido hermano. Escúchalo tú. Ama a tu hermano, mi querido hermano, como Jesús. Ora más por tu hermano, mi querido hermano, como Jesús. Escucha hoy mis palabras como si hablase hoy Jesús. Si no lo haces, mi hermano, cuando Él regrese.
Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús. Yo Trinidad, continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos. Capítulo 9, cual lleva por título Se enciende una luz en Suiza. En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la iglesia, se nota el mismo plan divino de quienes la establecieron. El Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los hombres que gozaban de la reputación de la riqueza y estaban acostumbrados a recibir alabanza y homenajes como caudillos del pueblo. Era tan orgulloso y tenía tanta confianza en la superioridad de que se jactaban que no hubieran podido amoldarse a simpatizar con sus semejantes, ni convertirse en colaboradores de un humilde nazareno. Fue a los indoctos y rudos pescadores de Galilea a quienes dirigieron él su llamamiento. Mateo 4, 19. Venid en pos de mí y os haré pescadores del hombre. Esto sí que era humildes, dóciles. Cuanto menos había sentido la influencia de las falsas doctrinas de su tiempo, tanto más fácil era para Cristo instruirlos y educarlos para su servicio. Otro tanto sucedió cuando la reforma. Los principales reformadores eran hombres de humildes condiciones y más ajenos a todos sentimientos de orgullo, de casta, así como a la influencia de fanatismo clérigo. El plan de Dios es valerse de instrumentos humildes para la realización de grandes fines. La gloria no se tributa entonces a los hombres, sino a aquel que obra por medio de ellos y que hace según su voluntad. Pocas semanas después que naciera Lutero, en la cabaña de un minero de Sajonia, nació Ulrico Silio, en la choza de un pastor de los Alpes. La circunstancia de que Silio se vio rodeado en su niñez y su primera educación contribuyeron a prepararlo para su futura misión. Caído entre belleza naturaleza imponente, quedó desde temprano impresionado por el sentimiento de la inmensidad del poder y la majestad de Dios. La historia de las hazañas que tuviera por teatro sus montes natales inflamó las aspiraciones de su juventud. Junto a su piadoso abuela Ojo, los pocos relatos bíblicos que ella espigara entre las leyendas y tradiciones de la iglesia. Con verdadero interés oía el hablar de los grandes hechos de los patriarcas y de los profetas, de los pastores que velaban sobre sus ganados en los cerros de Palestina, donde los ángeles le hablaron del niño de Belén y del hijo del Calvario. Lo mismo que Juan Lutero, el padre de Surlio, deseaba dar educación a su hijo, para lo cual dejó su valle natal en temprana edad. Su espíritu se desarrolló pronto y resultó difícil saber dónde podía hallarle profesores competentes. A los 13 años fue a Berna, que poseía entonces la mejor escuela de Suiza. Sin embargo, surgió un peligro que amenazaba dar en tierra con lo que de él se esperaba. Los frailes hicieron esfuerzos muy resueltos para seducirlo a que entrara en un convento. Los monjes y los dominicos realizaban por ganarse el favor del pueblo y al efecto se esmeraban en el adorno de los templos, en la pompa de las
ceremonias y en lo atractivo de las reliquias y de las imágenes milagrosas. Los dominicanos de Bernal vieron que si les fuera posible ganar a un joven de tanto talento, obtendría ganancia y honra. Su tierna juventud, sus dotes de orador y escritor y su genio musical y poético sería de más efecto que la pompa y el claustro desplegado en los servicios para atraer al pueblo y aumentar las gentas de sus órdenes, valiéndose de engaños, y intentaron inducir a Zulio a que entrara en su convento. Cuando Lutero era estudiante, se encerró voluntariamente en una celda y se había perdido para el mundo si la providencia de Dios no le hubiera libertado. No se le dejó a Zulio correr el mismo riesgo. Supo providencialmente su padre cuáles eran los designios de los fraudes y cómo no tenía intenciones de que su hijo siguiera la vida indigna de los monjes. Vio que su utilidad para el porvenir estaba en inminente peligro y le ordenó que regresara a su casa sin demora. El mandato fue obedecido, pero el joven no podía sentirse contento por mucho tiempo en su valle natal y pronto volvió a sus estudios, yéndose a establecer después de algún tiempo en Brasilia. En esta ciudad fue donde Cilio oyó por primera vez el evangelio de la gracia de Dios. Wurtemberg, el profesor de idiomas antiguo, había sido llevado en su estudio de griego y de hebreo al conocimiento de la Sagrada Escritura, y por su medio la luz divina esparcía sus rayos en las mentes de los estudiantes que recibían de él enseñanza. Declaraba el catedrático que había una verdad más antigua que de valor infinitamente más grande que las teorías enseñadas por los filósofos y los eclesiásticos. Esta antigua verdad consistía en que la muerte de Cristo era el único rescate del pecador. Estas palabras fueron más Zulio como el primer rayo de luz que alumbraba al amanecer. Pronto fue llamado Cilio de Brasilia para entrar en la que iba a ser la obra de su vida. Su primer campo de acción fue una parroquia alpino no muy distante de su valle natal. Habiendo recibido las órdenes sacerdotales, se aplicó con ardor a investigar la verdad divina, porque estaba bien enterado, dice un reformador de sus tiempos, de cuánto debe saber aquellos a quienes les está confiando el cuidado del rebaño del Señor. A medida que escudriñaba las Escrituras, más claro le resultaba el contraste en las verdades en ellas encerradas y las herejías de Roma. Se sometía a la Biblia y la reconocía como la palabra de Dios y única regla suficiente, infalible. Veía que ella debía ser su propio intérprete. No se atrevía a tratar de explicar la Sagrada Escritura para sostener una teoría o una doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que ellas enseñan directamente de un modo evidente. Procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un conocimiento correcto y pleno de sus enseñanzas. Invocaba al Espíritu Santo, el cual declaraba él quería revelar la verdad a todos los que la investigase con sinceridad y oración. Las Escrituras, decía Zulio, viene de Dios, no del hombre. Y ese mismo Dios que brilla en ella te dará a entender que las palabras son de Dios. La palabra de Dios no puede errar, es brillante,
se explica a sí misma, se descubre, ilumina al alma con toda salvación y gracia, la consuela en Dios y la humilla hasta que se anonada, se niega a sí misma y se acoge a Dios. Silvio mismo había experimentado la verdad. Esas palabras, hablando de ello, escribió lo siguiente: cuando comience a consagrarme enteramente a la Sagrada Escritura, la filosofía y la teología escolástica me suscitaba objeciones sin número. Y al fin resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios en toda su pureza. Tomándolas de sus preciosas palabras, desde entonces pedí a Dios luz y las escrituras llegaron a ser mucho más claras para mí. Zwinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba. Era la doctrina de Cristo. Si Lutero predica a Jesucristo, decía el reformador suizo, hace lo que yo hago. Los que por su medio ha llegado al conocimiento de Jesucristo son más que los conducidos por mí. Pero no importa, yo no quiero llevar otro nombre que el de Jesucristo, de quien soy soldado y no conozco otro jefe. No ha escrito una sola palabra a Lutero, ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Pues para que se vea de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que sin acuerdo previo enseñamos con tanta uniformidad la doctrina de Jesucristo. En el año 1516 fue llamado Zwinglio a predicar regularmente en el convento de Insiendel, donde iba a ver más de cerca las corrupciones de Roma y donde iba a ejercer como reformador una influencia que se dejaría sentir más allá de sus Alpes natales. Entre los principales atractivos de Insiendel había una virgen de la que se decía que estaba dotada de poder de hacer milagros. Sobre la puerta de la abadía estaba grabada esta inscripción: aquí se consigue plena remisión de todos los pecados. En todo tiempo acudían peregrinos a visitar el santuario de la Virgen. Pero en el día de la gran fiesta anual de su consagración venían multitudes de toda Suiza y hasta de Francia y Alemania. Y Zwinglio, muy afligido a ver estas cosas, aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad por medio del evangelio a aquellas almas esclavas de las supersticiones. No pienses, decía, que Dios está en este templo de un modo más especial que en cualquier otro lugar de la creación. Sea lo que fuera que vosotros habitáis, Dios os rodea y os oye. ¿Será acaso con obras muertas, largas peregrinaciones, ofrendas, imágenes, la invocación de la Virgen o de los santos con los que alcanzaré la gracia de Dios? ¿De qué sirve el conjunto de palabras de que formamos nuestras oraciones? ¿Qué eficiencia tiene la rica capucha del fraude, la cabeza rapada, hábito largo y buen ajustado, y las zapatillas bordadas de oro? El corazón es lo que Dios mira, y nuestro corazón está lejos de Dios. Cristo añadió que se ofrecía una vez en la cruz. Es la hostia de la víctima que satisfizo enteramente a Dios por los pecados de todos los fieles. Muchos de los que le oían recibían con desagrado estas enseñanzas. Era para ellos un amargo desengaño saber que su penoso viaje era absolutamente inútil. No podía comprender el perdón
que se les ofrecía la gracia por medio de Cristo. Estaban conformes con la antiguo cambio del cielo que Roma les había marcado. Rehuían la perversidad de buscar algo mejor. Era más fácil confiar la salvación de sus almas a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza del corazón. Otros, en cambio, recibieron con alegría las nuevas de la redención por Cristo. Las observancias establecida por Roma no había influido paz a su alma y lleno de fe. Aceptaba la sangre del Salvador en proporciones por sus pecados. Estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que había recibido. Así fue llevada la verdad de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Y el número de peregrinos que iban al santuario de la Virgen disminuyó notablemente. Menguaron las ofrendas y en consecuencia la prendaba de sus hilios menguó también, porque de aquella sacaba su subsistencia. Pero sentarse feliz a ver quebrantarse el poder de fanatismo y de la superstición. Las autoridades de la iglesia no ignoraban la obra de Sugilio, estaban realizados, pero en aquel momento no pensaron intervenir. Abrigaban todavía la esperanza de ganarlo por su causa y se esforzaron en conseguirlo por medio de agasajos. Entre tanto, la verdad fue ganando terreno, extendiéndose en los corazones del pueblo. Los trabajos de Sugilio en Cerdén se prepararon para una esfera de acción más amplia en lo cual pronto iba a entrar. Pasando 3 años, fue llamado a desempeñar el cargo del predicador en la catedral de Zurich. Era esa ciudad en aquel entonces la más importante de la Federación Suiza. Y la influencia que el predicador podía ejercer en aquella debía tener un radio más intenso. Pero los eclesiásticos que le habían llamado a Zurich, deseosos de evitar sus innovaciones, decidieron a darle instrucciones acerca de sus deberes. Pondréis todo en recaudar las rentas sin descuidar ni siquiera las de menor. Exhortarse a los fieles ya desde el púlpito y en la confesionario, y que paguen los censos y los diezmos, y que muestre con sus ofrendas cuánto ama a la iglesia. Procuradéis multiplicar las rentas procedentes de los enfermos, de las misas y en general de todo acto eclesiásticos. Respetó a la administración de los sacramentos, a las predicaciones y la vigilancia requerida para apacentar la grey. Son también deberes del cura párroco. No obstante, podéis descarriaros de esta última parte de vuestros ministerios, tomando un vicario sustituto, sobre todo para la predicación. Vos no debéis administrar los sacramentos, sino a los más notables, y solo después que os lo haya pedido. Os está prohibido administrarlo sin distinción de persona. Sugilio oyó en silencio estas explicaciones y en contestación, después de haber expresado su gratitud por el honor que le había confiado haberle llamado a tan importante puesto, procedió a explicar el plan de trabajo que se había propuesto adaptar. La vida de Jesús, dijo, he estado demasiado tiempo oculta al pueblo. Me propongo predicar sobre todo el Evangelio según San Mateo, ciñéndome a la fuente de la Sagrada Escritura, escudriñándola y comparándola con ella misma, buscando su inteligencia por medio de la ardiente, constante oraciones. A la gloria de Dios, a la alabanza de su único Hijo, a la pureza salvación de las almas
y de su instrucción en la verdadera fe es lo que conseguiré mi ministerio. Aunque algunos de los eclesiásticos desaprobaban este plan y procuraron desigualarle de adaptarlo, Trujillo se mantuvo firme. Declaró que no iba a introducir un método nuevo, sino el antiguo método empleado por la iglesia en lo pasado, en tiempos de mayor pureza religiosa. Ya se había despertado el interés de los que escuchaban las verdades que él enseñaba y que el pueblo se reunía en gran número a oír la predicación. Mucho que desde hacía tiempo había dejado de asistir a los oficios se hallaban ahora entre sus oyentes. Inició Trujillo su ministerio abriendo los evangelios y leyendo, explicando a sus oyentes la inspirada narración de la vida, doctrina y muerte de Cristo. En Zurich presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible. Expuso la muerte de Cristo como el solo sacrificio completo. Es a Jesucristo, dijo, a quien deseo conducirle. A Jesucristo, verdadero manantial de salud. En torno del predicador se reunían multitudes de personas de todas las clases sociales, desde los estadistas y los estudiantes hasta los artesanos y los campesinos. Escuchaban su palabra con el más profundo interés. Él no proclamaba tan solo el ofrecimiento de una salvación gratuita, sino que denunciaba su temor, los males y la corrupción de la época. Muchos regresaban de la catedral dando alabanza a Dios. Este decía, es un predicador de verdad. Él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Por más que al principio fuera su obra acogida con entusiasmo, vino al fin la oposición. Los fraudes se propusieron estorbar su obra y condenar sus enseñanzas. Muchos le atacaron con burlas, otros le lanzaron insolencia y amenaza. Pero Trujillo todo lo soportaba con paciencia, diciendo, si queremos convertir a Jesucristo a los malos, es menester cerrar los ojos a muchas cosas. Por aquel tiempo, un nuevo agente vino a dar impulso a la obra de la reforma. Un amigo de esto mandó a Zurich a un tal Luciano que llevaba consigo varios de los libros de Lutero. Este amigo, residente en Basilia, había pensado que la venta de estos libros sería un poderoso auxilio para la difusión de la luz. Averiguar, dijo, a Trujillo una carta. Si Luciano posee bastante prudencia y habilidad. Y así es, mandándole de villa en villa, de lugar en lugar, y aún de casa en casa entre los suizos, con los escritos de Lutero, y en particular con la exposición de la oración dominical escrita para los segales. Cuanto más conocidos sean, tanto más comparadores hallará. De este modo se esparcieron los rayos de luz. Cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y de la superstición, es cuando Satanás trabaja con mayor esfuerzo para sujetar a los hombres en las tinieblas y para apretar aún más las ataduras que los tiene sujetos. A medida que se levanta en diferentes partes del país hombres que presentaba al pueblo el perdón y la justificación por medio de la sangre de Cristo, Roma procedía con nueva energía a abrir su comercio por toda la cristiandad, ofreciendo el perdón a cambio de dinero. Cada pecado tenía su precio
y se otorgaba a los hombres licencia para cometer crímenes, con tal que abundase el dinero en la tesorería de la iglesia. De modo que seguían adelante los dos movimientos, uno que ofrecía el perdón de los pecados por dinero y el otro que lo ofrecía por medio de Cristo. Roma pues daba licencia para pecar, haciendo de esto un recurso para acrementar sus rentas. Y a los reformadores que condenaban el pecado y señalaban a Cristo como oposición y redentor. En Alemania, la venta de indulgencia había sido encomendada a los dominicos, que era dirigida por infame Terce. En Suiza, el tráfico fue puesto en manos de los franciscanos, bajo la dirección de un fraude italiano llamado Samson. Había prestado ya buenos servicios a la iglesia y reunido en Suiza y Alemania grandes cantidades para el tesoro del Papa. Cruzaba entonces a Suiza, atrayendo a grandes multitudes, despojando a los pobres campesinos de sus escasos ganancias y obteniendo ricas ofrendas entre los ricos. Pero la influencia de la reforma hacía disminuir el tráfico de la indulgencia, aunque sin detenerlo de todo. Todavía estaba Suhildo en Enciende cuando Samson se presentó con su mercadería una población vecina. Enterándose de su visión, el reformador trató inmediatamente de oponérsele. No se encontraron frente a frente, pero fue tan completo el éxito de Suhildo a exponer las pretensiones del fraude que éste se vio obligado a dejar aquel lugar y tomar otro rumbo. En Zurich predicó Suhildo con ardor contra esos monjes traficantes en perdón. Y cuando Samson se acercó a dicha ciudad, le salió al encuentro un mensajero enviado por el consejo para ordenarle que no le entrara. No obstante, logró al fin introducirse, pero a poco le despidieron sin que hubiese vendido ni un solo perdón y no tardó en abandonar en Suiza. Un fuerte impulso recibió la reforma con la aparición de la peste o gran mortandad, que azotó a Suiza en el año 1519. Al verse los hombres cara a cara con la muerte, se convencía de cuál vano y inútil eran los perdones que había comprado pocos antes, y ansiaba tener un fundamento más seguro sobre el cual basa su fe. Suhildo se contagió en Zurich y se agravó de tal modo que perdió toda esperanza de salvarle y circular por muchos lugares el rumor de que había muerto. En aquella hora de prueba, su valor y su esperanza no vacilaron. Miraba con los ojos de la fe hacia la cruz del Calvario y confió en la propiciación absoluta allí alcanzada para el perdón de los pecados. Cuando volvió a la vida, después de haberse visto a las puertas del sepulcro, se dispuso a predicar el evangelio con más fervor que nunca antes. Y su palabra iba revestida de nuevo poder. El pueblo dio la bienvenida con regocijo y su amado pastor que volvía de los umbrales de la muerte. Ellos mismos habían tenido que atender al enfermo y moribundo y conocía mejor que antes el valor del evangelio. Suhildo había alcanzado ya un conocimiento más claro de las verdades de este y experimentaba mejor en sí mismo su poder regenerado. La caída del hombre y el plan de la redención eran los temas en los cuales se esparciaba. En Adán decía él, todos somos muertos, hundidos en corrupción y en condenación. Pero Jesucristo nos ha dado una redención que no tiene fin. Su muerte aplica
continuamente la justicia divina en favor de todos aquellos que se acogen a aquel sacrificio con fe firme y inconmovible. Explicaba que el hombre no podía disfrutar de la gracia de Cristo si seguía en el pecado. Donde se cree en Dios, allí está Dios. Y donde está Dios existe un celo que induce a obra bien. Creció tanto el interés en las predicaciones de Surgilio que el catedral se llenaba materialmente con las multitudes de oyentes que acudían para oírle. Poco a poco, a medida que se podía soportarla, el predicador les exponía la verdad. Cuidaba de no introducir desde el principio puntos que los alarmarse y creerse en ellos prejuicios. Su obra era ganar sus corazones a la enseñanza de Cristo, entendérselo con su amor y hacerle tener siempre presente su ejemplo. Y a medida que recibieran los principios del Evangelio, abandonarán inevitablemente sus creencias y prácticas, supersticiones. Paso a paso, alcanzaban la reforma en Zurich. Alarmados los enemigos, se levantaron en actitud oposición. Un año antes, el Raude de Wittenberg había lanzado su no al Papa y el emperador en Worms. Y ahora todo parecía indicar que también en Zurich iba a haber oposiciones a las exigencias del Papa. Fueron dirigidos repetidos ataques contra Surgilio en los cantones que recogían al Papa. De vez en cuando algunos discípulos del Evangelio eran entregados a la hoguera. Pero esto no bastaba. El que enseñaba la herejía debía ser amordazado. Por lo tanto, el obispo de Constanza envió 3 diputados al consejo de Zurich para acusar a Surgilio de enseñar al pueblo y violar las leyes de la iglesia, con lo que trastornaban la paz y el buen orden de la sociedad. Insistía él en que si se menospreciaba la suprema autoridad de la iglesia, vendrá como consecuencia una anarquía general. Surgilio explicó que por 4 años había estado predicando el evangelio en Zurich y que la ciudad estaba más tranquila que cualquier otra ciudad de la Confederación. Preguntó, ¿no es, por tanto, el cristianismo la mejor salvaguardia para la seguridad general? Los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia porque fuera de ella, decía, no hay salvación. Surgilio replicó que esta acusación no se conmueva. El fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo, cuyo nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. En toda nación, el que cree de corazón en que el Señor Jesús se salva, fuera de esta iglesia y no de la de Roma, es donde nadie puede salvarse. Como resultado de la conferencia, uno de los diputados de obispos se convirtió a la fe reformadora. El consejo se obtuvo de proceder contra Surgilio y Roma. Se preparó para un nuevo ataque. Cuando el reformador se vio amenazado por los planes de sus enemigos, exclamó, que venga contra mí. Yo los temo lo mismo que un penasco escapado teme las olas que se estrellan en sus pies. Los esfuerzos de los eclesiásticos solo sirvieron para adelantar la causa que querían aniquilar. La verdad seguía cundiendo. En Alemania, los arientes, abatidos por la desaparición inexplicable de Lutero, cobraron nuevo aliento a notar los progresos del evangelio en Suiza. A medida que la reforma se fue afinando en Zurich, se vieron más claramente sus frutos en la supresión del vicio y en el dominio del orden de la armonía. La paz tenía su habitación
en nuestros pueblos, escribía Sugilio, no hay disputa, ni hipocresía, ni envidias, ni escándalos. ¿De dónde puede venir tal unión sino del Señor y la doctrina que enseñamos, la cual nos calma de los frutos de la piedad y de la paz? La victoria obtenidas por la reforma indujeron a los romanistas a hacer esfuerzos más resueltos para dominarla, viendo cuán poco había logrado con la persecución para suprimir la obra de Lutero en Alemania. Decidieron atacar a la reforma con sus mismas armas. Sostendrían una discusión con Sugilio, encargándose de los asuntos. Se aseguraron el triunfo a elegir no solo el lugar en que se llevará el acto, sino también los jueces que decidían de parte de quién estaba la verdad. Si lograban por una vez tener a Sugilio en su poder, tendrían mucho cuidado de que no se les escapase. Una vez acallado el jefe, todo el movimiento sería pronto aplastado. Este plan, por supuesto, se mantuvo en la mayor reserva. El punto señalado para el debate fue Baden, pero no concluyó. El Consejo de Zurich, sospechando los designios de los papistas y advirtiendo del peligro por las horrendas piras que habían sido encendidas ya en los cantones papistas para los confesores del Evangelio, no permitió que su pastor se expusiera a este peligro. En Zurich estaba siempre listo para recibir a todos los partidarios de Roma que ésta podía enviar. Pero ir a Baden, donde poco antes se había derramado la sangre de los martirizados por causa de la verdad, era lo mismo que exponerse en una muerte segura. El Colampadio y Ayer fueron elegidos para representar a los reformadores, en tanto en que el famoso doctor Eck, sometido por un ejército de sabios doctores y prelados, era el campeón de Roma. Aunque Sugilio no estaba presente en aquella conferencia, ejerció su influencia en ella. Sus secretarios todos fueron elegidos por los papistas y a todos los demás se les prohibieron que sacasen apuntes, no so pena de muerte. A pesar de esto, Sugilio recibía cada día un relato fiel de cuanto se decía en Baden. Un estudiante que asistía al debate escribió todas las tardes cuantos argumentos habían sido presentados. Y otros 2 estudiantes se encargaban de llevar a Sugilio estos papeles, juntamente con cartas de el Colampadio. El reformador contestaba dando consejo y proponiendo ideas. Escribía sus cartas durante la noche y por la mañana los estudiantes regresaban con ellas al Baden para burlar la vigilancia de la guardia en las puertas de la ciudad. Estos mensajeros llevaban en la cabeza sendos canastos de aves de corral, de modo que se les dejaba entrar sin inconveniente alguno. Así sostuvo Sugilio la batalla contra los asuntos antiagonistas. Ha trabajado más, decía Buconos, meditando y desviándose y transmitiendo sus opiniones a Baden, de lo que había hecho disputado en medio de sus enemigos. Los romanistas, engreídos con el triunfo que esperaba por anticipado, había llegado a Baden luciendo sus más ricas vestiduras y brillantes joyas. Se relataba al cuerpo del rey, cubrían sus mesas con las viandas más preciosas y dedicadas con los vinos más selectos. Aliviaba la carga de sus obligaciones eclesiásticas con banqueteos y regocijo
Los reformadores presentaban un pronunciado contraste y el pueblo los miraba casi como una compañía de odioseros cuyos comidas frugales los detenían muy poco frente a la mesa. El mensajero de Escolampadio, que tenía ocasión de espiarlo en su habitación, le veía siempre ocupado en el estudio o en la oración y declaró admirando que el eje era muy piadoso. En la conferencia, Eck subía orgullosamente en un púlpito soberbiamente decorado, con tanto que el humilde Escolampiado, pobremente vestido, estaba obligado a sentarse frente a su adversario en tosca plataforma. La voz de aquel y la seguridad de que se sentía poseído nunca le abandonaron. Sus celos eran estimulados tanto por la esperanza de oro como por de la fama, porque el defensor de la fe iba a ser recompensado con una hermosa cantidad. A falta de mejores argumentos, recurría a insultos y aún blasfemia. El Escolampadio, molesto y desconfiado de sí mismo, había rehuido el combate y entró en él con esta solemne declaración: no reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios. Si bien del carácter manso de la modela Cortesas demostró capacidad e interés, en tanto que los romanistas, según su costumbre, apelaba a las tradiciones de la iglesia. El reformador se hería firmemente en la escritura. En nuestra Suiza dijo: la tradición carece de la fuerza a no ser que estén de acuerdo con la Constitución y en su asunto de fe. La Biblia es nuestra única Constitución. El contraste entre ambos contendientes no dejó de tener su efecto. La serena y inteligente argumentación del reformador, el cual se expresaba con tan noble mansedumbre y molestia, impresionó a los que veían con desagrado las orgullosas pretensiones de Eck. El debate se prolongó durante 18 días. Al terminarlos, los papistas cantaron victoria con gran confianza y la dieta declaró vencido a los reformadores y todos ellos con Sugilio, su jefe, separado de la iglesia. Pero los resultados de esta conferencia revelaron que de parte estuvo el triunfo. El debate tuvo por consecuencia un gran impulso de la causa protestante y no mucho después las importantes ciudades de Berna y Brasilia se declararon en favor de la reforma. Eso es así, hermanos. Esperamos en nuestra próxima semana con el capítulo 10, pues lleva por título Progreso de la Reforma. Oremos. Señor Padre, en esta hora, gracias te damos una vez más, entendiendo que en aquel tiempo hubo muchas personas que trabajaron a esta obra, no solamente Lutero, pero Sugilio, Señor, que tuvo esa fe, se mantuvo firme trabajando en esta obra. Que según ellos hicieron ese trabajo, sabemos nosotros, oh Dios, que también nosotros vamos a tener que hacer esclavos donde el país que cada uno de nosotros nos encontremos. Permítanos, oh Dios, que cuando llegue ese momento, Señor, que nos mantengamos firmes para poder seguir trabajando sin vacilar, oh Dios. Que podamos, oh Dios, este mensaje seguir trabajando en estos países donde que no conocen lo que la verdad que se está presentando. Gracias, Señor, por todo. Cuida a nuestros hermanos oyentes, Señor. Bendíceles a nuestros amigos por igual, por Jesús, oh Dios. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.